Tanto uno como otro han comprado el relato de las grandes empresas, han comprado el relato de que aquí se instalan renovables para hacer un futuro mejor para Aragón, para que Aragón tenga energía. Y es mentira. Cuando todo esto empezó en 2016 y sigue, la instalación de energías renovables en Aragón se hacía para exportar. Los nudos de conexión de Forestalia están en el País Vasco, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Se instalaba en Aragón porque en aquellos otros sitios les habría sido imposible. Sin embargo, en Aragón contaban con la connivencia política suficiente para hacerlo o para intentar hacerlo. Y ustedes les han comprado el relato, un relato que se ha ido construyendo conforme las circunstancias cambiaban. Ese relato, que era muy claro al principio, aquí vamos a ser otra vez territorio de expolio para suministrar a Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Cuando vino la guerra de Ucrania, aprovecharon, y la necesidad de la crisis del gas ruso, aprovecharon para decir que que produciríamos y que esa electricidad sería para nosotros. De momento es mentira. Toda la electricidad que producimos es para exportar. En Aragón no tenemos puntos de conexión para consumo suficientes y lo estamos viendo cuando las empresas que vienen piden para conectar. Hay exceso de demanda y tienen que producirse a una subasta. Es decir, las empresas que vienen realmente lo que harán, si son lógicas y tienen sentido común, será crearse sus propios parques de autoconsumo, que es lo que es correcto, Pero todo el tinglado montado hasta ahora simplemente es para exportar y utilizar Aragón como territorio de sacrificio porque aquí se daban las circunstancias políticas necesarias para hacerlo y en Cataluña y el País Vasco y en Valencia no. Y eso hay que dejarlo muy claro. No sé si aquí se está generando ya ahora la gran coalición o un stop a la gran coalición. Esos ofrecimientos de pacto mutuamente parece que van a reproducir lo que sucedió en el Maestrazgo, donde un viento alto se llevó por delante de las ideologías y están todos muy de acuerdo, sean conservadores o sean progresistas, sean de izquierdas o de derechas. Están de acuerdo en cargarse el patrimonio natural de todos los aragoneses. Y mire, ruego que me presten atención porque les voy a leer un texto que tiene simplemente 40 años. 40 años y voy a intentar hacerlo deprisa para leerlo. Dice: las instalaciones de producción de energía eléctrica han de localizarse forzosamente donde se dan las condiciones naturales que les son precisas y ello ha conducido a que con frecuencia se encuentren disociadas las zonas de producción y las de consumo, de tal manera que existen provincias con instalaciones productoras muy superiores en su potencia a las propias necesidades, en tanto que otras, dadas la facilidad de transporte, son fundamentalmente consumidoras, lo que supone un evidente beneficio que en definitiva reciben de aquellas con la circunstancia además de que las productoras vienen a ser en general las menos desarrolladas del país. Pero ese beneficio, lejos de ser una consecuencia gratuita de las condiciones naturales de las zonas productoras, comporta para ellas, por el contrario, fuertes contrapartidas negativas de muy diverso tipo, que no se ven compensadas una vez finalizada la construcción y la creación de un número significativo de puestos de trabajo, ni las demás ventajas que se deberían derivar de una industrialización propiamente dicha, como aumento de población, del nivel de vida, de las comunicaciones, de los centros de enseñanza, los mejores mercados. Esta es la justificación que se daba en 1984 en el reglamento de la Ley del Canon sobre la producción eléctrica. Y lo justificaba también en que la Constitución española del 78 se encuentran numerosos artículos que apoyan el carácter superior del Estado al que le corresponde la planificación de la actividad económica general para atender las necesidades colectivas y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y riqueza y su justa distribución. Artículo 131. Ese es el modelo que se debería haber seguido. Este impuesto que llegó a entrar en vigor lo aprobó en el 81 un gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, el reglamento lo desarrolló un gobierno de Felipe González y se aplicó del 84 al 86. En el 86, con la excusa de la entrada del IVA, se suprimió por la presión de las compañías eléctricas. Las diputaciones cobraban tanto dinero por este impuesto como por sus recursos ordinarios y la mayoría de ellas esperaban que cuando se impuso el IVA que se cargaba sobre el consumo eléctrico hubiese seguido yendo a las diputaciones. Por eso nos pedimos un impuesto de verdad, un canon de verdad y un compromiso de verdad con el desarrollo territorial. Aquí no se trata de renovables sí o renovables no, que parece que sea todo blanco o todo negro. Aquí todos estamos de acuerdo en que hay que hacer una transición energética, pero hay que hacerla con sentido común, hay que hacerla con planificación, hay que hacerla con orden, hay que hacerla sin perjudicar voluntariamente y por capricho o por avaricia aquellos territorios que merecen ser preservados. Y eso lo hemos de evitar. Y han de pagar de verdad. O sea, están incumpliendo el artículo 25 de la Ley del Cambio Climático que obliga a corresponsabilizarse en el desarrollo de esos territorios. Están incumpliendo, por ejemplo, se están volviendo a sacar licitaciones en donde no hay compromiso social con los adjudicatarios. Nosotros conseguimos que el nudo Mudéjar se licitara con la obligación de compromisos sociales. Ahora se está volviendo a repetir licitaciones en donde ya no aparece eso.
o las energías se plantean donde deben plantearse y una vez planteadas contribuyen al desarrollo del equilibrio territorial del territorio de allí donde están implantadas, o no tienen sentido. No tienen sentido porque estamos vendiendo nuestro territorio para nada, para el disfrute o para el enriquecimiento de 3 o 4 grandes empresas, 3 o 4 fondos de inversión extranjeros y no para el conjunto de los aragoneses. Gracias, o sea que señor hay mucho tajo y hay que emplearse a fondo. Muchas gracias.